Bendiciones, queridos hermanos. Es un verdadero gusto que podamos compartir hoy un tema que espero nos pueda ayudar en nuestra vida espiritual. Comentarles que la razón por la que este tema está siendo grabado es porque además me va a ayudar a completar una tarea de la universidad. Como saben, estoy estudiando en la Universidad Montemorelos y este semestre hemos estado estudiando, en un bloque de este semestre hemos estado estudiando historia del cristianismo postmedieval, una historia fascinante. Cuando leemos el conflicto de los siglos nos encontramos con muchas cosas fascinantes, pero la investigación que nos han invitado a hacer en esta materia ha hecho que abramos los ojos a varias cosas que a veces se pasan por alto cuando se considera esta historia. Así que vamos a compartir algunas reflexiones de lo que hemos estudiado en la historia junto con ustedes, porque nosotros debemos recordar, Dios levantó a un movimiento. Este movimiento es el movimiento adventista, y con eso vamos a terminar nuestra reflexión. Pero desde ya deben saber que a lo largo de la historia Dios ha conducido a su iglesia hasta llegar al último movimiento de la historia del cristianismo. En este ínterin, es decir, en el desarrollo de la historia, se dieron varias cosas. Lo que vamos a presentar es justamente lo que sucedió después de la Edad Media. Eso es postmedieval, después de la Edad Media. Hasta más o menos, ¿qué año llegó la Edad Media? La verdad es que cuando uno dice años, eso es bien complicado. Uno no tiene una fecha de decir, esta es la fecha exacta en que comenzó esto y terminó esto. No, pero se sabe que desde que comenzó la Reforma Protestante, básicamente la Edad Media había llegado a su fin. A partir de ahí comenzaría la Edad Moderna, que sería nuestra edad. Y bueno, hay varios otros periodos que uno puede decir por nombre, pero vamos a hablar desde el cristianismo postmedieval hasta la Edad Media. ¿Qué había sucedido como antecedentes al cristianismo postmedieval? Esa es la gran pregunta. ¿Qué había sucedido? Bueno, lo que había sucedido es que las Biblias habían sido básicamente eliminadas de las manos de las personas. Los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los líderes religiosos. ¿Y quién gobernaba el mundo de Europa en ese entonces? Todos lo sabemos. Quien gobernaba el mundo antes de la Reforma, el mundo religioso, el mundo de Europa básicamente, era la Iglesia Católica. Ya había una separación con la Iglesia de Grecia, la ortodoxa, pero básicamente Roma papal gobernaba el mundo europeo, básicamente. Ahora, esto es importante porque antes de que llegara Lutero, ya se habían hecho algunos avances. Antes de Lutero, en el conflicto de los siglos, se nos cuenta, por ejemplo, la historia de un reformador al que Elena de White llama el lucero de la Reforma. ¿Quién es él? Antes de Lutero. ¿Quién es el lucero de la Reforma? A ver. Se llama Juan, ¿sí? Wycliffe. Juan Wycliffe. Él es el lucero de la Reforma. ¿Por qué? Porque saben que esto es bien interesante. La mayoría de reformadores antes de Lutero no tenían la intención de separar a nadie de la iglesia. Lo que querían era que la iglesia cambiara. Eso es lo que querían, que la iglesia se reformara. Y voy a volver a eso más adelante porque hay algunos temas bien interesantes aquí. Eso es lo que querían. Y para reformarla, Wycliffe comenzó a ver que la única manera de lograrlo era a través de las Sagradas Escrituras. Esa era la única manera de lograrlo. No solamente Wycliffe, sino que allá ahí tenemos Juan Hus, Jerónimo, ahí los tenemos en ese desarrollo. Previo sería Juan Wycliffe. Wycliffe traduce la primera Biblia al inglés. Luego vendría Tyndale, que mejoraría la traducción del inglés. Noten que todo esto es antes de que comience la Reforma, pero ya están poniendo las bases. Todas estas personas son precursores de la Reforma protestante. De hecho, fueron perseguidos justamente por eso. Wycliffe tiene una historia que la verdad es que quienes han leído el conflicto de los siglos y la historia misma da cuenta de que fue perseguido por sus ideas, por la idea de querer presentar la verdad al pueblo a través de la Biblia y por demostrar que no debería haber una persona que gobernara los destinos espirituales de todos, porque para eso ya tenemos la Biblia. La Biblia es la guía de nuestra vida. Él aprovechó una coyuntura política para el tiempo de Wycliffe, política religiosa, quiero decir,
para el tiempo de Wycliffe sucedió algo muy interesante, que de hecho fue lo que permitió que Wycliffe pudiera seguir su trabajo durante algún tiempo básicamente sin ningún problema. Y es que para su tiempo el obispo de Roma peleaba contra un obispo puesto en Francia, en Aviñón. Esos dos papas que existieron paralelos en ese momento se disputaron el poder de la iglesia. Eso es bien interesante la historia. Y eso le dio pie a Wycliffe para decir, decía Wycliffe, miren cómo es posible que en una iglesia estén estos dos personas acusándose mutuamente, y llegó a decir una frase muy curiosa: cuando cada uno acusa al otro de ser el anticristo, ambos tienen la razón, decía Wycliffe. Es decir, es bien curioso, aprovechó esa coyuntura. Ahora, ¿qué motivó tanto a Wycliffe como a Hus, como a Jerónimo, como a Tyndale y finalmente a Lutero? La corrupción que veían en la iglesia. Eso fue lo que motivó a ellos a comenzar a ver que se debía hacer algunos cambios. De hecho, de nadie es oculta esta información de que cuando Lutero fue a Roma, una de las cosas que más le desanimó espiritualmente fue ver todo el lujo, toda la lujuria, todas las cosas que había en Roma, y eso le chocó. Él, intentando hacer las cosas de la mejor manera, ahí se dio cuenta que Dios tenía un plan para él que era muy diferente. Así que corro con esto porque allá, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, si no estoy mal el nombre. Clavó ahí sus 95 tesis. Solo quiero decir algo aquí al respecto, porque esta parte es bien interesante. Antes de que Lutero clavara sus 95 tesis, él ya había desarrollado varias tesis y ya las había discutido en la universidad con varios teólogos de diferentes áreas. Fueron las tesis que él había promovido, porque él tenía muchos intereses místicos, espirituales, con los cuales quería lidiar, especialmente por su sentido de culpa. Pero cuando comenzó a ver, y ahora quiero que presten atención a veces cómo son las coyunturas, cuando comenzó a ver que llegaron a Alemania a vender indulgencias para construir la Basílica de San Pedro, esto despertó en Lutero ese sentimiento de también se están aprovechando del pueblo con esto, y entonces clavó las 95 tesis que tenían que ver con la justificación por la fe, pero era específicamente en contra de la venta de indulgencias. Las 95 tesis que clavó ahí específicamente tenían que ver en contra de la venta de indulgencias. Incluso hay varias tesis, pero les voy a mencionar una que recuerdo ahora claramente. Él decía: si el Papa realmente tiene el poder para que cuando le compran una indulgencia perdonar a alguien y sacarlo del purgatorio, entonces el Papa debería hacerlo gratuitamente, porque ha sido puesto para pastorear las almas de las personas, no para ganar dinero a costa de ellas. Era una tesis bastante interesante. Debería liberar las almas de manera gratuita. No tendría que cobrar por eso, porque por eso ha sido puesto como el líder espiritual de la iglesia. Hasta este momento Lutero no estaba pretendiendo salirse de la iglesia. Lutero no quería hacer una escisión, romper con la iglesia. Quería que la iglesia se sentara a discutir. Y Lutero pensó que esas 95 tesis se iban a quedar en el ámbito académico. Pero resulta que como estas 95 tesis tenían que ver con un oprobio al pueblo alemán, los gobernadores alemanes, y ahora noten cómo entra a veces esto en juego, la historia a veces se mueve de una manera tan interesante, utilizaron las ideas de Lutero para demostrar que realmente ellos no tenían por qué estar pagando una construcción en Italia, desangrando así al pueblo alemán. Eso es bien interesante por una razón, porque
aquí uno ve cómo también se mezclaron otros intereses, pero todavía queda la pregunta, ¿cómo es que estas 95 tesis pudieron tener tanto impacto? Porque justamente para ese tiempo Gutenberg había perfeccionado la imprenta. Así que ahora tomaron estos líderes políticos las ideas de Lutero, mandaron a imprimir las 95 tesis que él había escrito en latín, pero que ellos tradujeron al alemán y las pusieron en manos de casi todos. Ahora todo el mundo leyendo esto dijo, tiene razón, no podemos estar pagando por esto, no deberíamos pagar por esto. Y entonces así comenzó básicamente la Reforma Protestante. La imprenta tuvo un papel importantísimo en esto. Esto hizo que la gente comenzara a tener más acceso incluso a las escrituras, porque uno de los primeros libros, o el primer libro que fue impreso en la famosa imprenta de Gutenberg, fue la Biblia. Y hay pocos ejemplares de la Biblia de Gutenberg, que son carísimos, por cierto. Si alguien quiere tener uno algún día, ahí me la enseña. Pero no son carísimos, solo están en los museos básicamente y en manos de coleccionistas. Esta fue la primera cosa que se hizo, y de hecho la Biblia de Gutenberg, que fue traducida por Lutero, le dio forma al idioma alemán, al nuevo idioma alemán, el que tenemos ahora, al que la gente habla allá en Alemania. Esa fue. Pero junto con esto, Tyndale, Wycliffe habían hecho esta labor de tratar de acercar la Biblia a las personas. Así que esto es importante, noten. Ahora, he mencionado varias cosas porque ahí tenemos los precursores, ya hablé de Wycliffe, ahí estaba Hus, ahí estaba Jerónimo, había otros pre-reformadores, hasta que llega finalmente Martín Lutero, el que se convirtió en el campeón de la Reforma. Hablando de Lutero propiamente, haciendo una semblanza rapidita acerca de él, antes de descubrir la justificación por la fe, Lutero era una persona que luchaba contra sí mismo, consigo mismo, porque nunca se sentía demasiado santo. Él siempre sintió que algo faltaba, se martirizaba, y uno de sus maestros, de sus mentores, le dio un consejo. Yo le escuché el consejo. Él estaba martirizado porque él sentía que no lograba hacer lo que debía hacer para Dios, y se sentía tan mal, tan pecador, que su consejero le dijo, ¿sabes qué? Ve y enseña Biblia en la universidad. Y cualquiera dígame, ¿cómo voy a ir a enseñar Biblia si yo me siento así como descalificado? Pero fue el mejor consejo que le dieron a Martín Lutero, porque comenzó a enseñar Biblia y comenzó a interesarse en las cartas del apóstol Pablo, y estudiando para enseñar comenzó a descubrir las verdades de la justificación por la fe. Fue en su viaje a Roma que ahí finalmente le llegó la luz como un rayo, dice, pero hubo un proceso. Mientras él enseñó la Biblia, comenzó a familiarizarse realmente. A veces la historia la hemos leído como que él jamás había tenido acceso a la Biblia. No, lo que pasa es que él había ido leyendo, estudiando, pero él tenía un marco de visión. Recuerden, todos nosotros tenemos nuestro marco de visión como vemos el mundo, y este está determinado por la forma en que nosotros hemos sido criados. Nuestra educación, nuestra familia, todo eso determina cómo vamos a ver el mundo. Y eso es lo que le pasaba a Martín Lutero, hasta que finalmente le llegó ese rayo de luz, luego de haber estado estudiando la Biblia, de lo que dice Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Y esto comenzó a meditarlo profundamente hasta lograr comprender que la única manera en la que nosotros podemos estar delante de Dios es justificados por la fe. Esto fue lo que dio paso a las 95 tesis y otras que yo ya les mencioné. Él tiene un documento que se llama las 96 tesis o 99 tesis, y las 95 tesis, que fue como la gran herramienta espiritual y política que se usó en ese momento para luchar contra las pretensiones papales de imponer una venta de indulgencias allá en Alemania. Claro, esto trajo sus controversias, porque como les dije en principio, Lutero no pensaba que esto iba a hacerse tan público. Él pensaba que esto iba a quedarse en el ámbito académico, pero trajo sus controversias.
Y de hecho, esto es bien curioso, el propio Lutero le mandó estas 95 tesis a alguien que se llama Alberto de Brandenburgo, que era muy allegado al Papa León X, con la intención de que las evaluara, las analizara y las pudieran discutir. Luego, este señor Alberto de Brandenburgo mandó las tesis al Papa y el Papa la vio como un ataque total y ahí comenzó la gran controversia. Una controversia que hizo que fuera increpado Lutero a retractarse de esas cosas, y ahí es donde ya conocemos historias como la gran frase de Lutero de que yo no me voy a retractar si no me lo demuestran con las Sagradas Escrituras. Tienen que demostrarme con la Biblia que yo estoy equivocado. Ahora, mientras se daba todo esto de la controversia, Lutero fue secuestrado por sus propios amigos para librarlo de la muerte. Lo escondieron en un castillo y ahí produjo la traducción alemana de la Biblia que se tradujo, que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. Ahora, cuando hablamos de este periodo, por lo general tendemos a idealizar muchísimo a los reformadores. Es normal, a los seres humanos nos gusta idealizar a las personas, pero tenemos que tener cuidado con eso. Lutero tenía luces y sombras, como todo ser humano. Descubrió una gran verdad, claro que sí, la justificación por la fe la redescubrió, vamos a decirlo mejor. Pero también tenía sus momentos equivocados. Por ejemplo, él le dijo a un allegado suyo que no veía ningún problema en que tuviera una segunda esposa. Imagínense, eso está en la historia. Y le dijo a su allegado, mira, ya está bien si tú porque el allegado era muy, como le decimos eso, picaflor, le decimos aquí en El Salvador. Y lo que él trató de hacer, Lutero, fue, mira, eso no está bien, pero lo ideal sería que si, bueno, no termina de satisfacerse una esposa, consigue una segunda esposa, tal vez más joven, pero no lo hagas público. Pero se hizo público, naturalmente, porque además los detractores estaban ahí viendo todo lo que pasaba, y esto fue un gran golpe. Otro golpe, otra sombra que hubo en el periodo de Lutero es que Lutero dio un consejo respecto a cómo tratar a los campesinos. Es un tremendo, se llama la guerra de los campesinos, o más o menos así, en el que básicamente lo que pedía es que los dueños de las tierras pudieran forzar a los campesinos, y esto causó un gran problema, porque básicamente era no cambiar las cosas. Otro personaje que fue muy influyente en la teología, pero que también tiene sus luces y sombras, es Calvino. Calvino, y eso está escrito en el Conflicto de los Siglos, ustedes pueden leerlo. Calvino básicamente se convirtió en el regente de una localidad, pero como regente de una localidad, a cualquiera que decía algo contrario a lo que él creía, el Calvino protestante, lo excomulgaba, lo sacaba de ahí, o incluso lo llevaba hasta la muerte. ¿Qué diferencia había entre Calvino y la forma en que actuaba Roma? No había ninguna diferencia, lamentablemente. O sea, sucedieron estas cosas y hay que hablarlas porque eso es parte de la historia. Luces y sombras, porque hay un principio que yo quiero destacar aquí. Ningún ser humano, un solo ser humano, no es el dueño de toda la luz. Aunque es verdad que podemos escuchar a los pastores que nos inspiran, que nos llaman la atención, tenemos que tener cuidado de dejarnos llevar por todo lo que dicen. Hay que analizar la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que ir a la Biblia para realmente permitirle a la Biblia que nos ilumine. Miren, Lutero, Calvino se equivocaron. Y no solamente ellos, hubo otros personajes que dieron ideas que no eran las correctas. Ahora, esto era lo que sucedía allá por 1517 en adelante. Y la obra iba avanzando, mientras que Calvino, mientras que Lutero, mientras que Zwingli y otros trataban de hacer fuerte el movimiento protestante y lo iban logrando, ganando terreno en varias naciones de Europa. Roma también no se quedaba en silencio, pero ahí vamos a llegar a Roma. Antes de llegar a Roma, vamos a ver qué pasaba paralelamente en Estados Unidos.
porque esta parte de la historia es bien interesante. Generalmente nosotros nos concentramos bastante en Europa y en Estados Unidos, pero vamos a descubrir hoy algunas cosas que nos van a servir para ver cómo la historia en realidad es tan amplia que deberíamos siempre estar bien atentos a cada movimiento de lo que sucedió. En primer lugar, la llegada a Norteamérica de los protestantes hizo que la iglesia protestante llegara a Norteamérica. ¿Cómo llegaron? A través de los padres peregrinos, que le llamamos. Todos conocemos esa historia. Los padres peregrinos vienen huyendo de Europa por la persecución y todo eso. Esa es la historia como la conocemos. Y se instauran en Estados Unidos, en el norte del Nuevo Mundo, y ahí comienza el protestantismo en el nuevo continente, porque la mayoría que venía era protestante. Incluso Benjamin Franklin, en su libro La búsqueda de la perfección, que es una autobiografía, cuenta que su abuelo, que era terrateniente en Inglaterra, tuvo que huir cuando se hizo protestante. Imagínense, su abuelo tuvo que huir cuando se hizo protestante y terminaron en Estados Unidos. El abuelo de Benjamin Franklin. Esta era la historia de ese momento. Los que diferían con la forma de gobierno y de adoración en Europa terminaban en Norteamérica. Pero paralelo a esto, inmediatamente que esto estaba sucediendo, algo estaba sucediendo de México hasta Sudamérica. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? A ver. Era la conquista. ¿Y quién? Esto estamos hablando desde el 1400. Estamos hablando del 1400 en adelante. ¿Quién era la persona o quién eran los reyes que estaban promoviendo la conquista hacia México y Sudamérica y las islas del Caribe? ¿Quiénes eran? Eran los españoles liderados por la reina Isabel la Católica. Esto es bien interesante, porque quiere decir que mientras casi todo el nuevo continente americano era conquistado por el catolicismo a través de la corona, tanto española como portuguesa, solamente en Estados Unidos llegaban los protestantes, lo cual tiene mucho sentido en relación a la profecía. Noten que todo esto tiene una relación profética muy interesante que nos va a servir. Así que los peregrinos llegan ahí a Norteamérica y ahora resulta algo interesante. Como también ven que en la parte de México, bueno, en la parte sur del continente están llegando los católicos, ahora ellos adoptan una actitud equivocada. De nuevo, luces y sombras. Porque los peregrinos que llegan a Norteamérica no están dispuestos a compartir la misma libertad que ellos promulgaban con otras personas. No quieren eso. Uno de los primeros que llegaron a Estados Unidos fueron los puritanos. Y los puritanos eran estrictos en la aplicación de su religión. Si alguien no pensaba como un puritano, básicamente era excomulgado de la comunidad. ¿Qué significa eso? Noten, ¿qué significa eso? ¿Significa que había tolerancia? No había tolerancia. Es más, para que comenzara a haber tolerancia en Estados Unidos, tuvo que llegar este señor llamado Roger Williams. ¿Alguna vez han oído hablar de Roger Williams? En el conflicto de los siglos aparece este personaje. 11 años, y de hecho eso está literalmente así, 11 años después del establecimiento de la primera colonia, apareció en escena Roger Williams. ¿Quién fue Roger Williams? Roger Williams realmente era una persona que creía en la libertad religiosa. Él sí. Él era puritano. Él fundó Providence en Rhode Island, por cierto, para que lo tengan presente. Si algún día viajamos y vamos por ahí, Rhode Island es gracias a él. Y Roger Williams fundó, noten que les dije que él era puritano, él fundó la primera iglesia bautista en ese lugar. Un puritano que fundó una iglesia bautista. Él creía en la libertad religiosa. Él sí pensaba que las personas no tienen por qué ser obligadas, que yo no tengo por qué decirle al hermano, esto es lo que tienes que creer, pero que sí puedo enseñarle lo que yo creo. Es que es una cosa diferente. Una cosa es que yo le diga a alguien, mira, esto es lo que yo creo y estas son las evidencias de lo que yo creo. Y la persona se convenza por eso. Pero otra es a que yo tenga el poder y, por ejemplo, yo fuera el presidente del país acá y yo dijera, bueno, ahora voy a decretar
que todos aquí tienen que creer de esta manera. Roger Williams decía, esto no puede ser, porque nadie es conciencia de otra persona. No podemos ser la conciencia de otra persona. Y ojalá nosotros, los adventistas, entendiéramos eso. Porque no tenemos que ser conciencia de nadie. Lo que tenemos que hacer es ayudar a despertar las conciencias, que es diferente. Una cosa es ser la conciencia de alguien y otra es despertar las conciencias de las personas. Roger Williams creía en esto. Él defendió, él de hecho fue de los primeros, realmente de los primeros en Estados Unidos en defender la separación iglesia-estado. 11 años después de que llegara la primera colonia al Nuevo Mundo. Ahora, mientras tanto, paralelamente a esto, Isabel la Católica estaba realizando esfuerzos por reformar la iglesia. Esto antes incluso de que Lutero apareciera en escena. Isabel la Católica ya pensaba que la iglesia sí necesitaba una reforma, pero Isabel pensaba que la reforma debía hacerse al interior, no saliendo de la iglesia. Y comenzó a trabajar en los conventos. De hecho, se alió con un personaje muy interesante, por acá lo voy a anotar. Se alió con un personaje, creo que lo tengo, si no tengo el nombre, creo que no puse este nombre, porque el personaje central era ella, era Isabel la Católica. Esta reforma iba en dos bandos. Número uno, y noten que es bien interesante, acercar a la gente a la Biblia. Esto es bien curioso. En el tiempo de Isabel la Católica comenzaron a haber en España más universidades interesadas en el estudio de la Biblia, porque se había unido a un fraile que le estaba ayudando en eso. De hecho, ella puso ese fraile básicamente porque le iba a ayudar en eso. Mientras tanto, el otro aspecto con el que trabajaba Isabel la Católica era el aspecto de trabajar en los conventos, especialmente con las monjas. Y era bien interesante la forma en que ella actuaba. Ella llegaba a un convento que sabía que tenía sus problemas, trataba de convencerlos por las buenas, se iba esperando que hicieran las reformas, y cuando recibía información de que no se habían hecho las reformas, entonces mandaba un edicto real y decía, así se va a hacer a partir de ahora. Trató de hacer las cosas por las buenas. Esta era Isabel la Católica. Sus reformas tenían que ver con aprender a vivir mejor el cristianismo. Ella lo entendía. Luego comenzó a llamarse Contrarreforma, cuando apareció la Reforma Protestante. Pero ya había una Reforma Católica. Esa Reforma Católica de Isabel la Católica, valga la redundancia, es lo que finalmente se comenzó a conocer después de Lutero como la reforma con la Contrarreforma. Ahora, ¿cuáles eran los puntos centrales de la Contrarreforma? Número uno, respuesta a los aspectos teológicos. Ya eso es ya hablando de la Contrarreforma, respuesta a los aspectos teológicos. Número dos, reafirmación de la única y sola iglesia. Recuerden, Isabel la Católica pensaba que solo debía haber una iglesia y sus reformas iban orientadas en eso. Porque aunque suena bonito que hubo más acercamiento a la Biblia, hubo universidades, cualquiera que no pensaba como decía Isabel la Católica, era expulsada de España, era perseguida de España, ¿sí? La tercera, reforma de las órdenes existentes, que es lo que les decía, llegaba a un convento, hablaba con las personas y si no, era por la fuerza. Y finalmente, creación de nuevas órdenes. Esto es ya cuando está formada la Contrarreforma. Ya ha muerto Isabel, ahora está en el poder del mundo, básicamente del mundo europeo, un nieto suyo que se llama Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y él permite que comiencen a haber otras órdenes. Y una de las órdenes que se crea en ese tiempo de Carlos V, cuando ya la Contrarreforma cobra poder, es la de los jesuitas. Esa es la reforma, con Ignacio de Loyola. Ahí comienza la Contrarreforma a tomar mucho poder. Ya voy a llegar a esos 3 puntos. Hay 3 puntos esenciales con la Contrarreforma. Número 1 es el Concilio de Trento, que ya hablaré de él. Número 2 es los jesuitas. Y número 3 tiene que ver con algunas reformas internas que se van a hacer. Ya hablaremos de ellas. Mientras tanto, en Estados Unidos se convierte en un país de libertades. Pero de nuevo, luces y sombras, recuerden, un país de libertades que como es tan libre, comienza a recibir inmigrantes, muchos inmigrantes, más de los que ya habían llegado.
¿Y cuál es el problema? Lo voy a plantear así. No es que, bueno, era un problema para la gente que vivía en Estados Unidos en ese momento. ¿Cuál era el problema? El problema es que quienes llegaban eran de Irlanda, básicamente la mayoría, de Italia otros, y los irlandeses casi todos eran católicos. Así que cuando comenzaron a llegar irlandeses e italianos, los protestantes norteamericanos comenzaron a ver en ellos a un enemigo de la forma de gobierno que ellos habían optado. Los discriminaron, los atacaron, los persiguieron incluso en la tierra de la libertad. Noten, luces y sombras, para que vean que en realidad, como dice Salomón en Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. La persecución que se va a dar al final se ha dado siempre. Cuando una minoría no calza con todo lo que los demás piensan, siempre va a ser perseguida. Eso va a suceder, nosotros lo tenemos clarito hacia el final de la historia. Ahora, en Estados Unidos comenzaron a introducirse los católicos, pero hubo mucha hostilidad contra ellos. Sin embargo, gracias a personas como Roger Williams y otros, la promoción de la libertad religiosa permitió que en este lugar, en Estados Unidos, toda persona pudiera decidir qué era su confesión. Para este entonces comenzaron a proliferar muchas iglesias, a las que no se les llamaba propiamente iglesias, se les llamaba denominaciones, porque los protestantes entendían que era una forma diferente de acercarse a Dios, pero que eran la misma iglesia, porque los protestantes siempre han abogado por una cierta unidad entre ellos, entre nosotros, básicamente los protestantes, porque la iglesia adventista es protestante, entendiendo que una denominación es un tipo de acercamiento a Dios. Ahí podemos diferir nosotros los adventistas de esa comprensión, ya llegaremos en su punto. Ahora, ¿qué sucedió con el protestantismo a medida que iba avanzando en Estados Unidos? Comenzaron, como dije, a proliferar las denominaciones. Algunas personas comenzaron a pensar en esto del desafío de la unidad cristiana, y esto no es nuevo. Incluso en la Reforma ya se pensaba en que los protestantes tenían que tener un frente unido. Así como había una sola iglesia católica, que esa se ha mantenido, hay que admirarles eso, hay que admirar. Por otro lado, los reformadores veían que cada vez las facciones se iban dividiendo. Por un lado estaba Lutero, por otro lado Calvino, por otro lado Zwinglio, y entre Lutero y Zwinglio hicieron un coloquio que se llama así, el coloquio de Marburgo, para intentar unir la facción protestante, pero no se logró. No se logró porque Zwinglio y Lutero tenían ideas diferentes. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo en la historia, algunos temas hicieron que las personas comenzaran a unir algunos intereses. Por ejemplo, el tema de la esclavitud en Estados Unidos unió mucho a diferentes religiones. El tema de la guerra civil, que está unido con la esclavitud, también hizo que muchas iglesias se pusieran una postura y compartieran esa postura entre diferentes confesiones, y también el tema de la autoridad de la Biblia. Eso comenzó a hacer que entre el protestantismo comenzara a haber cierto deseo de unidad para que todos los protestantes dijeran, bueno, ¿qué creemos sobre la autoridad de la Biblia? Pero parece que lo que más predominó e impulsó la unidad entre el protestantismo fue la cuestión de la evangelización. Eso es bien interesante. La evangelización parece ser que fue la cuestión que más motivó la idea de la unidad cristiana. Había muchas denominaciones y el punto era, ¿por qué gastar recursos y tiempo trabajando en un lugar donde ya está trabajando otra iglesia? Por ejemplo, un metodista que iba a un lugar donde no había palabra de Dios, pero se encontraba que allí sí habían comenzado a trabajar los bautistas. La pregunta era, ¿por qué va a tener que ir a predicar ahí si ahí ya hay presencia cristiana? Son bautistas, no son metodistas, pero hay cristianos. Entonces, esto, como cuestión práctica, hizo que los protestantes, en primer lugar, comenzaran a pensar en, bueno, unámonos. Uno de los primeros que soñó con esto fue este señor, ya han oído de él, William Carey o Guillermo Carey. Hasta hay historias de los niños que hablan de Guillermo Carey, que fue un zapatero y que soñó
con predicar a Cristo al mundo entero. Y él fue el precursor de la idea de unirse para los esfuerzos misioneros. Cuando William Carey presentó esta idea, no le hicieron caso, porque era como, no, o sea, cada quien que haga su trabajo, cada quien que haga su labor de evangelización. Pero mientras la iglesia iba desarrollándose y enfrentando los desafíos sociales y denominacionales, comenzaron a pensar que sí necesitaban unirse. Y parte de esto comenzó con esos movimientos sociales que terminaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Allá por 1900 ya hay ciertas conversaciones para que entre los protestantes haya unidad a la hora de trabajar en la evangelización, para no competir entre ellos, para no hacer una competencia desleal, podríamos decir. Incluso muchos dijeron también, ¿para qué vamos a ir a México, a Centroamérica, Suramérica, si ahí ya son cristianos? Son católicos, pero son cristianos, ¿para qué hacerlo? Y algunos dijeron, no, es que tenemos que hacerlo para que conozcan más de la luz. Y entonces, pues eso es lo que motivó, la evangelización fue la que motivó que se predicara en todo el mundo y que se uniera la iglesia. Por el otro lado, el catolicismo tenía algunas tendencias claras. Desde México hasta toda Sudamérica, por mucho tiempo el catolicismo gobernó supremo. Era la única religión en toda esta región. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Eso es historia. Eso era básicamente la historia de todos los pueblos. Siendo conquistados por la corona española o portuguesa, lo más natural era que todos aquí fueran católicos. Incluso si las prácticas para la conversión fueron en muchos casos difíciles. No quiero decir que en todos, porque en algunos casos establecieron escuelas, establecieron universidades, establecieron hospitales, pero cuando vieron que a veces se les resistían, también usaron la fuerza para establecer como religión oficial el catolicismo. Vuelvo a repetir, luces y sombras. De eso está lleno toda la historia, en todos lados. Protestantes, católicos, luces y sombras. Aquí no estamos tratando de criticar a nadie. Aunque todos aquí somos adventistas, no se trata de criticar a otras iglesias ni otras confesiones. Ahora, fue hasta que comenzó el trabajo misionero en estos lugares que comenzó a verse también la necesidad de que la Iglesia Católica pensara en cómo hacer frente a este desafío también en esta zona. Pero por otro lado, en Estados Unidos los católicos sufrían estigmatización, como ya mencioné antes. Esto ya lo mencioné. La Iglesia Católica desde el Concilio de Trento, que fue la respuesta a la Reforma Protestante, básicamente no había cambiado en 500 años. No 500 años exactos, podríamos decir 400 años. Pero en el Concilio Vaticano II, la cosa dio un giro. Dio un giro radical, tan radical, que en Vaticano II, el Papa Juan XXIII, que promovió este concilio, un año antes del Concilio Vaticano II, creó un secretariado para la unidad del cristianismo. Y a partir de ahí, yo le comentaba a mi esposa esto, parece que ellos han dominado el diálogo de la unidad cristiana. Y los protestantes se han ido quedando un poquito rezagados ante la cantidad de artículos, movimientos que ha hecho el catolicismo por la unidad cristiana. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la unidad cristiana que se ha promovido tanto entre protestantes como católicos no tiene que ver con tratar de tener una fe unificada en una sola doctrina centrada en Cristo, sino en aspectos meramente sociales. Y claro, eso suena bonito para nuestra cultura. Y eso me lleva, para finalizar la última parte, a la postura que como iglesia tenemos. Esta es la postura oficial, hermano. Téngalo presente. De lo que voy a hablar ahora es la postura oficial de la iglesia frente al ecumenismo. Para que lo tengamos claro y para que no hagamos caso incluso de aquellos que dentro de nuestra iglesia se ponen a criticar porque tenemos libertad religiosa. ¿Saben que esto es bien triste? Que hay gente que incluso critica que tenemos un departamental de libertad religiosa en el mundo. Pero hermano, tenemos que tener un departamental de libertad religiosa para que proteja lo mismo que Roger Williams
comenzó en Estados Unidos. Porque si no tuviéramos un departamento de libertad religiosa, hermanos, estaríamos a merced de lo que diga cualquiera. Y esta representación es para que donde quiera que haya un movimiento que pueda atentar contra la libertad de conciencia, ahí estamos de observadores, ahí estamos oyendo, ahí estamos incluso opinando. ¿Para qué? Para que no se vaya a violar la libertad de conciencia. Sepan esto, porque de repente van a encontrar gente que dice, miren, ahí estaba el director mundial de libertad religiosa saludando al Papa. Pero es que, mi hermano, pregunto, ¿vamos a pelearnos con todo el mundo nosotros? ¿Vamos a agarrar nosotros a pelear con la gente? No, hermano, pero ahí anda la gente. Y miren, y esto lo que está haciendo, están acercando. Es que el hecho de que estemos en ciertos lugares no significa que nosotros compartamos eso. Hay que observar, hay que oír, hay que hablar también, porque a veces llega el momento de decir, esto no es el camino, no es lo que Dios quisiera, aunque sea el único que diga eso. Claro, siempre voy a repetir, luces y sombras, a veces hay luces y sombras, tal vez a veces algún representante de libertad religiosa, nuestro adventista, pueda decir algo en lo que se equivocó, pero sepan esto, la iglesia ya tiene una postura, y es una postura mundial, y es una postura que todo el mundo conoce. Y hoy les voy a revelar algunos elementos de esta postura. Al final les voy a dar la referencia de dónde está escrito esto para que también lo puedan ver. Primero lo primero es para entender la cosmovisión adventista sobre nuestra postura respecto al ecumenismo. Lo primero que hay que entender es que nosotros somos un movimiento profético. Eso es lo primero. El movimiento adventista es un movimiento profético. Apocalipsis 10 lo deja bien claro. Bueno, ustedes leen esas profecías y uno dice, sí, ahí está. El surgimiento del movimiento profético del adventismo fue predicho por Dios. Así que ese es el primer elemento. El segundo elemento les va a parecer interesante, curioso, o no sé si hasta chocante, y es que en realidad la iglesia adventista del séptimo día es un movimiento ecuménico. La iglesia adventista es un movimiento ecuménico. Pero, ¿cuál es la diferencia del ecumenismo como se quiere tratar de hacer en el mundo cristiano? La diferencia es que nosotros estamos llamando a los hijos de Dios a salir de todas las confesiones donde no se ha predicado la verdad y unirse al movimiento que Dios ha dejado para este último tiempo. Noten, se está haciendo un llamado a salir de los cuerpos eclesiásticos caídos para unirse al pueblo de Dios que dice Apocalipsis 12:17, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Notan? Pero es un movimiento ecuménico. Porque, porque le voy a hacer esta pregunta, ¿dónde está la mayoría de los hijos de Dios? ¿Dónde están? ¿En la iglesia adventista del séptimo día o fuera de la iglesia adventista del séptimo día? Están fuera, hermanos. Por eso Apocalipsis 18, ¿qué dice? De Apocalipsis 18 dice que el pueblo adventista debe salir y predicar el evangelio y hacer un llamado final con el poder de Dios. ¿Y el llamado cuál es? Salgan de ella, pueblo mío. Porque nuestro movimiento es un movimiento ecuménico, pero profético, pero llama a la gente a salir de las confesiones o los cuerpos eclesiásticos caídos. Y la unidad que la iglesia adventista promueve está centrada en las características del pueblo de Dios al final de la historia. Por eso cité Apocalipsis 12:17. ¿Cuáles son las características finales del pueblo de Dios de la historia? Y Apocalipsis 14:12 también. Así es fe en Jesús y obediencia a sus mandamientos. Esas son las características. Ese debe ser el centro de la unidad. Cristo es el centro de la unidad. Así que, centrado en estas características, ahí sí podemos hablar de unidad entre cristianos. Quienes se quieran unir a lo que Dios ha revelado, estamos en el camino correcto de la unidad. Ahora, en los eventos de nuestra historia se ve esto claramente. Por ejemplo, nuestro movimiento es profético. Cuando la iglesia nació, la iglesia adventista del séptimo día, o el movimiento adventista, antes de ser legalmente iglesia adventista del séptimo día, nació en cumplimiento de Daniel 8:14. Nuestros pioneros predicaron que se acababa el tiempo. ¿Cuándo? En 1844. A partir de ahí surge el movimiento adventista y nace la iglesia adventista del séptimo día.
En ese momento se llamó a la segunda venida. ¿A quiénes? ¿Quiénes eran los que podían esperar la segunda venida? ¿Solo los que tenían el movimiento adventista? No, todo el mundo y de todas las iglesias eran llamados a unirse a esperar la segunda venida de Jesús. Y tercero, una vez que sucedió el chasco, los que continuaron en el movimiento adventista buscaron respuestas ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Porque la característica del pueblo de Dios son obedientes a Dios, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Confían completamente en Jesús como su único guía, como su única luz. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos con el ecumenismo? Lo digo así como problemas que tenemos, pero son 6. Son 5, quiero decir. Ahí yo me equivoqué en la numeración, ya estoy viendo. Son 5. El primero, que el movimiento ecuménico católico y protestante enfatiza sobre todo la moralidad, más que la piedad personal. Moralidad no es igual a piedad personal. Moralidad tiene que ver con lo que el mundo determina que es bueno o malo, pero piedad personal tiene que ver con obedecer lo que Dios manda. ¿Perdón? Bueno, ética tiene que ver también un poco con moralidad, pero estaría por ahí. Ahora, vean lo interesante. De lo que se trata el movimiento ecuménico es primar los elementos sociales, la moralidad, que todos nos llevemos bien, porque hay un bien común, y ese bien común se logra cuando todos nos callamos nuestras diferencias y trabajamos en favor de algo más grande de que nosotros. Como que si las diferencias fueran un problema. Las diferencias jamás han sido un problema. El segundo es que la verdad es relativa para cada denominación. Si tú crees que esto es verdad, pues está bien, pero eso es más que todo, esta parte es más que todo la concepción protestante de la verdad, porque los católicos lo tienen claro. Estaba leyendo, entre todo lo que he leído para investigar esto, un artículo escrito en una revista católica que dice: nosotros estamos claros, nunca habrá unidad entre protestantes y católicos porque nosotros entendemos la Biblia de una manera y los protestantes de otra. Nosotros creemos que el magisterio de la iglesia determina el significado de las iglesias, y los protestantes creen que la autoridad viene de la Biblia a través de lo que ellos estudian y analizan. Entonces, ellos están claros con eso, pero entre los protestantes sí tenemos esa dificultad. Los protestantes creen que la verdad es relativa. Mira, ¿tú crees eso? Pues. Y nosotros los adventistas creemos que como la Biblia es la autoridad, no hay tal cosa como verdad relativa. Cuando la Biblia dice que los mandamientos de Dios son la característica del pueblo de Dios al final, eso es, y no hay otra cosa. Así que ahí está. El tercer problema es que las escrituras no son la autoridad definitiva. Esto es más que todo el problema católico, que piensa que el magisterio determina, el papa determina, la tradición determina. Los protestantes creemos que las escrituras son la autoridad, pero también sabemos que, por ejemplo, en la mayoría del mundo protestante, es la autoridad hasta que ya se tocan otros temas, como por ejemplo los mandamientos de Dios. En ese sentido nos quedamos solos, al saber que la autoridad es la Biblia. Y si la Biblia es la autoridad, pues extraemos los principios de ahí, y parte de esos principios son los mandamientos de Dios. Ahora, el cuarto problema, que yo aquí enumeré mal, es el que está ahí como quinto. El cuarto problema es que básicamente el ecumenismo está interesado en los cambios en la estructura social, no en la conversión personal. Porque lo que más interesa es cambiar la política que cambiar a la persona. Ese es el asunto. Estoy generalizando, pero básicamente esa es la tendencia, es cambiemos las estructuras sociales y no las personas. Y en cambio, cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que Jesús tocaba a las personas. No le interesaba el asunto de las estructuras sociales, no porque no le interesara en el sentido de que le fuera indiferente, sino porque él mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. La mejor forma de cambiar la sociedad es que las personas sean transformadas. Y al final nosotros sabemos que el cambio va a venir hasta que Cristo elimina el pecado por completo. Y finalmente, aunque el lado amable se enfatiza en la evangelización, ya les comenté eso, los frutos en este sentido son menos
de los que podríamos ver si fuéramos directamente, si fuéramos realmente al trabajo evangelístico. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras que el protestantismo dice, no, unámonos en el trabajo de la evangelización y no nos estorbemos el trabajo unos a otros, la Iglesia Adventista dice, ¿saben qué? Tenemos que predicar un mensaje y hay que llegar a todo el mundo. ¿Cuál ha sido el resultado? El protestantismo en general crece poco y por la gracia de Dios la Iglesia Adventista ha crecido mucho. Hace poco hubo un bautismo de más de 92,000 personas en el mundo, en un lugar, en un país. El pastor Ted Wilson, presidente de la Conferencia General, estuvo ahí y eso fue maravilloso. De hecho, eso fueron 92,000 bautizados en un día. Pero luego hubo otros bautismos, se sigue contabilizando, creo que ya van más de 150,000, no recuerdo cuánto, pero están bien alta la cifra. Y esto en realidad, hermanos, es solo un poquito de lo que deberíamos hacer. Aquí tenemos un gran trabajo que hacer. Compartir el Evangelio con las personas que necesitan escuchar estas verdades. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Naturalmente, cortesía y amor cristianos. Los adventistas no estamos peleando con la gente y no es eso lo que debemos hacer. No es que nosotros vamos a ir a pelear con la gente y decir, mire, ya ve, porque yo recuerdo mucho esta historia de algunos hermanitos que llegan a casa y dicen, ¿sabe quiénes son los que van a ser perseguidos? ¿Y quiénes nos van a perseguir? No, hermanos, nosotros no estamos para eso, no es esa la actitud. Nosotros estamos para vivir la cortesía y el amor cristiano. Y Elena de White lo dice con claridad. Si nosotros como cristianos fuéramos corteses y amables, habría más conversiones donde ahora tal vez solo hay una, o ni una. Luego, la siguiente es mantener la cosmovisión del gran conflicto. Ya estudiamos sobre eso todo un trimestre. ¿Qué significa mantener la cosmovisión del gran conflicto? Que nada de lo que sucede en esta tierra sucede por el azar. Cada cosa que está sucediendo en este mundo está dirigida. Mientras que Satanás está dirigiendo sus esfuerzos, Dios está dirigiendo a su pueblo. Y número 3, hay que aprender a usar el sentido común en el trato con todas las personas y las organizaciones y las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Usar el sentido común, que tenemos que saber cuándo podemos ser claros con una posición. No quiere decir que debemos esconder una posición. Lo que quiero decir es que a veces podemos guardar silencio mientras ganamos el corazón de las personas. Tenemos que aprender a ser sabios a la hora de acercarnos a los demás. Tener sentido común. No ir con la espada desenvainada siempre, quiero decir con eso. ¿Sí? Que hay que tener cuidado con eso. Aprender a tratar a los demás. Porque yo quiero terminar esta reflexión con esto. Y aquí está la bibliografía básicamente. Por cierto, este es el documento Los Adventistas del Séptimo Día y el Movimiento Ecuménico de Bert Wish. Es el documento que explica la posición adventista, ahí está detallado. Y ahora, hermanos, yo cuando hablo de sentido común, obviamente no significa ocultemos nuestras creencias, no hablemos de nuestras creencias, no. Hablar de sentido común tiene que ver con que tenemos que aprender a evaluar el contexto en el que estamos. Saber cuándo necesitamos ser directos con una persona, cuándo a veces hay que guardar un poquito de silencio y ser prudentes hasta que nos den una apertura. A eso me refiero, tener sentido común. Porque yo quiero hacerle esta pregunta a usted. ¿A quiénes de ustedes le gustaría que alguien llegue y que les diga, hermano Ricardo, sabe que usted está súper equivocado en lo que usted cree? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta que le digan, mi hermana Guadalupe, eso es un error todo lo que usted cree? ¿Cómo reacciona uno frente a esas palabras? ¿Cómo reacciona uno? Si uno se defiende y dice, no, a mí no me vas a estar diciendo que lo que yo creo es falso. No. Y a veces eso es lo que nosotros logramos cuando no somos prudentes en nuestro trato con los demás. Lo único que logramos es que las personas nos cierren las puertas. Claro, vuelvo a repetir. Sí, ya no nos escuchan. Claro, vuelvo a repetir, no es que vamos a ocultar lo que nosotros creemos. Y de hecho, noten cuál es el punto. Es que hay gente que dice, y en redes sociales van a escuchar mucha de esta gente que dice, es que la iglesia no está diciendo lo que tiene que decir. Hermano, mire, tenemos el conflicto de los siglos. Se ha regalado por millones este libro en 2 años. Se ha regalado este libro. Ahí están nuestros documentos oficiales.
está en nuestras creencias oficiales. ¿Quién no puede acceder a lo que la iglesia adventista cree? ¿Quién no puede acceder? Pero bueno, cualquiera que quiera acceder, que quiera conocer nuestra historia, ahí está. Así que no es que no estemos predicando, solo que a nivel individual, local, aquí como iglesia, personal, tenemos que saber usar el tacto. Tenemos que aprender a usar el tacto para llegar a las personas. Tenemos que aprender y decir cómo son las personas a las que voy a llegar para poder llevarles el evangelio. Ahora, hermanos, una vez terminado esto, esta era la presentación para hoy y les agradezco mucho su fina atención. Quiero hacerles unas preguntas. Bueno, ustedes pueden hacerme preguntas si quieren también. Esas preguntas, mi esposa va a llegar con el micrófono ahí donde ustedes estén porque también deben quedar grabadas parte de, si ustedes quieren hacer preguntas o quieren responder una pregunta. Yo quiero hacerles una pregunta aquí, entre algunas cositas, para que ustedes luego ahí me comenten, me digan, ah, mira, esto no lo sabía, sí lo sabía. Pregunto. El que quiera contestar, mi esposa va a llegar con el micrófono una vez que lo encienda. ¿Qué datos observó en esta presentación que fueron nuevos para usted o que le hicieron recordar? ¿Alguna cosa que usted dijera, esto me pareció interesante, es nuevo para mí? ¿Alguien quiere comentarlo? Así me va a ayudar también, va a quedar grabado por ahí y su comentario va a servir. Hermana Mayda, ahí ella le va a acercar el micrófono, usted puede decir su comentario. Dígame, hermana Mayda. Sí, la verdad es que para mí bastantes cosas son nuevas porque yo solo había entendido de Lutero un poco y no sabía que de ahí había salido también el bautista, el primer bautista, la iglesia bautista. Y hay muchos nombres pues que realmente se oyen a veces pero que no se puede, no se analiza bien qué funciones tuvieron. Sí, a veces nos pasa, Y sí. también el catolicismo, de dónde llegó para nosotros y el protestantismo a dónde llegó. Muy bien. Yo sabía que eran peregrinos que venían huyendo de la Santa Inquisición que se dijo, pero no sabía que el catolicismo también había venido de España, una reina. Y hay paralelos. Isabel. Sí. Así que aprendí bastante. Pues gracias, hermana. Muy bien. ¿Quiere la misma pregunta? Sí, perfecto. No, sí, la misma pregunta. A mí la postura. O sea, yo ya sabía que era un movimiento profético, es eso, pero ese movimiento, lo que dice movimiento ecuménico, ahí sí, vea, me quedé, porque yo sí había entendido la unidad, así lo veía como unidad, pero no realmente que la postura nuestra fuera ecuménica, ¿verdad? Pero hoy ya atraerla a la gente hacia sí, Cristo. Hacia ¿no? Cristo. Entonces, pues para mí sí eso me... Yo por eso le puse ahí entre comillas porque sé que... Sí, sí. ¿Verdad? Entonces por esa postura, ¿verdad? Aún yo lo he anotado aquí porque sí, es algo nuevo así para mí, ¿verdad? Sí, noten, que sí, noten lo que dice el Señor Jesús. Gracias, hermanita, gracias, porque noten lo que dice el Señor Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas me conviene traer. ¿Y qué es eso? Eso es un movimiento ecuménico. Pero yo lo puse así entre comillas porque yo sé que para nosotros esto es chocante porque la palabra ecuménico generalmente la usamos para los movimientos que están haciendo, que nosotros decimos eso no es el camino que Dios quiere. Y estamos de acuerdo, no es el camino que Dios quiere, porque Dios nos está llamando. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué dato les produjo mayor impacto? ¿A alguien le gustaría responder esta pregunta? ¿Qué dato le produjo mayor impacto de lo que le presenté? Bueno, yo estoy dejando que se vea ahí. Pero bueno, ¿qué dato ¿alguien tiene algún dato? Que dije, este dato me impresionó. Si no, voy a hacer otra pregunta. Dígame, hermana. A mí me llama la atención, como dice la hermana Lupita, la unidad de un representante de la iglesia en el ecumenismo, que dice, va. Porque antes, pues, uno percibe otra idea. Sí, sí. ¿Qué está haciendo? Saludando al Papa, como dice, va. Entonces, realmente tiene razón cuando está vigilando el movimiento de nosotros, que no sea atacado o que no tenga problemas con las leyes que están editando todos, ¿verdad? Así que en esos aspectos, porque en las noticias
he visto que discriminan a un pastor por haber dicho que la segunda venida de Cristo. Entonces no le creyeron y lo discriminaron. Así que está bien que esté ahí pues un representante de nosotros. Claro. En ese sentido. Ahora, naturalmente, yo le voy a hacer esta pregunta, es parte incluso de las preguntas que tengo ahí. ¿Debería la Iglesia Adventista unirse al movimiento ecuménico tal como lo conciben protestantes y católicos? No, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo que no es el camino, porque ahí vimos algunos problemas que se tiene con eso, ¿no? Naturalmente no. Lo que sí tratamos es de que veamos que la unidad no se puede lograr a cualquier costo. No es renunciando a la verdad que vamos a llegar a la unidad. Incluso lo decía Newton, estoy hablando de ciencia. Newton decía, amigo Aristóteles, amigo Platón, pero más amigo es la verdad. Es decir, la verdad es lo que de verdad debería unirnos. Y nosotros sabemos que la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, voy a terminar con una pregunta final. Si alguien más quisiera comentar, ¿les parece importante que hayamos hablado de la historia del cristianismo hasta nuestros días, como lo hemos hecho en este momento, hermanos? ¿Qué me dicen ustedes? Alguien que me dé su opinión. A ver. Allá, no sé. ¿Quién le gustaría opinar? O sea, bueno, yo pienso, hermano, que sí es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros, yo creo que todos hemos estado leyendo el conflicto de los siglos, tenemos ideas, como dijo, de este personaje, el otro personaje, pero hay detalles que los hace enfocar un poquito más, entonces nosotros tenemos un marco más amplio, ¿verdad? Y me gustó eso que dijiste de las conversiones últimas. Entonces, también, ¿verdad? Eso nos debe poner en alerta a nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque si hoy, como dijiste, aquí nosotros tenemos un gran campo para trabajarlo, ¿verdad? Pero estamos viendo que en otros lugares la conversión está en un día, dijiste, tanta gente, 95,000, no sé cuánto. Entonces preguntemos nosotros qué estamos haciendo nosotros realmente en este lugar, ¿verdad? Entonces es de ponernos un poquito en atención, ¿verdad? Sí. Y ya teniendo más información, ¿y qué nos hace estos temas? Nos motivan para que podamos estudiar más, escudriñar más su palabra, ¿verdad? Y como ha dicho, no es para que ataquemos a otros, sino para poder también nosotros crecer y también llevar este mensaje a los demás. Y como dijiste, hoy voy a ocupar eso, ¿verdad? Tengo otras ovejas que no son del lugar y traerlas a Cristo. Y traerlas a Cristo. Muy bien, muy bien. Sí, no sé si hay alguna pregunta, porque si no, aquí habríamos terminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O tenían otro comentario? No sé. Si no, pues, si tienen alguna pregunta, estamos para servir en lo que podamos responder. Si no hay preguntas, me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, todo claro como la horchata. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momento, hermanos, para hacer una oración? Para hacer una oración. Y vamos a dar gracias a Dios por cómo ha conducido, porque lo que vemos en esto, hermanos, es que Dios ha conducido a su iglesia, al movimiento, a su pueblo. Y Dios todavía quiere manejar esta historia en nuestra vida, conducirnos a nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú cuidas a tu iglesia. Y gracias porque nos permites llegar hasta este momento de la historia. Es un momento solemne y sentir la carga de la historia que hay sobre nuestros hombros y seguir luchando hasta que Cristo venga por segunda vez. Bendice tu pueblo aquí reunido. Permítenos servirte, permítenos honrar tu nombre. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.